Bien, muy buenas tardes muchachos. Bien, ¿se escucha, no? ¿Todo bien? Sí. Listo. Bien muchachos, entonces me presento, yo soy el técnico superior Jorge Luis Contreras Kisbert y conmigo van a llevar la materia de metrología. Metrología lo que va siendo una materia que nos abre lo que son talleres, ¿no? El siguiente taller que ustedes llevan, taller 300 y taller 400, ya que en ello van a utilizar lo que son máquinas que tienen una mayor precisión, ¿no? Lo que sería torno. Y también van a utilizar, un grupo va a estar en tornería y el otro grupo en soldadura. Bien, vamos a comenzar entonces llamando a la lista, todos los presentes. Bueno, vamos a ver. Aquí está. Amaya. Listo. Ambrosio. Ambrosio Flores. Ay. Cabeza Zárate. Listo. Ahí estás, Ambrosio. Listo. Calvo. Listo. Chonono. Listo. Churque. Churque Ninachoque. Listo, se te escucha, Misael. Listo. Copa. Copa. Listo. Cruz. Cruz Jaldín. Hay Cruz. Cuevas. Cuevas presente. Listo. Dorado. Dorado presente. ¿Ah? Fuertes. Fuertes Torrico. Galvez. Galvez presente. ¿Ah? Guarachi. Guarachi presente. Jaldín Crespo. Estamos Jaldín Crespo. Ya. Leiva. Ya. Luna. Medrano. Ya. Méndez. Listo. Montaño. Buenas tardes. Montaño Miguel Ángel, ¿está bien? Montaño Navia. Montaño Navia Joel. No hay Montaño Navia. Pedrazas. Buenas tardes. Peña. Listo. Buenas tardes. Peredo. Quispe. Listo. Buenas tardes. Siles. Listo. Ticona. Ya. Tola. Ya. Tribeño. Ya. Villarruel. Santiago. Buenas tardes. Vilca. Vilca Alarcón. Ya, no hay. Zapata. Ya, presente Vilcas. Ya, Cristian Saúl Vilca. Ya. Fuerte, sí, hace ratito llamé.
Zapata, si estás. Ya, listo. No estás fuerte, esto rico. Listo. ¿Es fuertes o fuentes? Ah, ya, listo. Pensé que estaba mal escrito. Listo, fuertes. Ya, solo faltaría entonces Cruz Jaldín. ¿Está Cruz Jaldín? Ya, Cruz Jaldín, listo. ¿Y quién más falta? Montaño Navia. Montaño Navia, no está en chat. No, ya está. Sibilca Zapata está. Listo, entonces solo falta Montaño Navia. Esto guardamos. Listo. Bien. Entonces voy a presentar pantalla. Bien. Se logra ver, ¿no? El plan analítico. Sí. Listo, ¿no? Bien, muchachos. Entonces, ¿no? Estamos en la carrera de electromecánica industrial. La asignatura es metrología. El código MET 200. El prerequisito para que pasen esta materia, ¿no? Es haber cursado taller mecánico 100, ¿no? Primer taller. Bien. Entonces, este plan analítico ustedes lo tienen para poder descargar, ¿no? Tienen para poder descargar. Un momento. Está bien. Bueno. Les indicaba, ¿no? Este plan analítico lo tienen para descargar en la pestaña de bienvenida de la materia, ¿no? Este plan analítico es todo lo que vamos a realizar durante el transcurso del semestre, ¿no? Está dividido en 8 unidades temáticas. Lo que es metrología, sistema de unidades de medida, verificación, procesos de medición, pie de rey o calibrador Vernier, mediciones de precisión, ajustes y tolerancias e instrumentos de medición. Bien, en el primer parcial, sobre todo vamos a dar los conceptos básicos de metrología, los tipos de medición, lo que va siendo los sistemas de unidades de medida, ¿no? El metro, los múltiplos, submúltiplos, conversiones, ¿no? Kilogramos, segundo, temperatura, que es un factor muy importante, ¿no? Las unidades fundamentales que tienen temperatura, ¿no? Aquí manejamos lo que es grados Celsius. En el otro sistema es grado Fahrenheit y también Kelvin, ¿no? Entonces, conversiones entre distintos sistemas, entre distintas unidades. Además que la temperatura, ¿no? Está como tema por cuestión de que realiza lo que es un efecto sobre los materiales que trabajamos, ¿no? Realiza un efecto llamado contracción cuando sufrimos un cambio brusco de temperatura o dilatación, ¿no? Donde se alarga el material. Vamos a hablar del sistema internacional, sistema métrico, sistema inglés, ¿no? Y conversión entre ambos sistemas. Sigue manejándose el sistema inglés, ¿no? Todavía no es totalmente unificado el sistema de medidas, ¿no? Podemos medir, por ejemplo, aquí en metros, en Estados Unidos en pulgada, en milla, yarda, ¿no? La temperatura en Fahrenheit, aquí en grados Celsius, ¿no? Manejamos volumen en litros, manejan volumen en galones, ¿no? Hay diferentes unidades que se manejan en los distintos sistemas, ¿no? Entonces hay que saber realizar la conversión entre ellos, sobre todo en lo que sería la parte de medidas de longitud, ¿no? Longitud, diámetro. Entonces, más que todo en el primer parcial vamos a ver lo que serían conversiones, cálculos. En el segundo parcial ya vamos a ver lo que son mediciones en milímetros y en pulgadas, ¿no? Verificaciones, calibres, cómo son estos calibres de formas, calibres de cotas.
instrumentos de medición, ¿no? Ahí vamos a iniciar desde lo básico. Los instrumentos de medición básica, compases de exterior, compases de interior, las reglas, los tipos de reglas, ¿no? Lectura en milímetros, lectura en pulgada fraccionada, ¿no? Más que todo manejamos milímetros, porque cuando pasen a taller, las piezas que tienen que realizar van a realizar lectura en milímetros, ¿no? En el plano va a estar con todas las medidas ya en milímetros y ustedes tienen que plasmarlo en la pieza que van a fabricar, ¿no? Ya han empezado, supongo, a realizar lectura en milímetros en dibujo técnico, ¿no? Del anterior semestre. ¿No? ¿Estoy en lo correcto? ¿Ya han realizado lectura en milímetros con regla? Sí, ok. Listo. Listo, entonces, vamos a hacer una repasada directamente. Hasta de 0,5 milímetros, lo que sería medio milímetro. Luego, lectura de pulgada fraccionada, ¿no? Con regla, comparando con el compás, van a realizar lectura hasta de 1/64 de pulgada, ¿no? ¿Cómo se realiza esta lectura? Igual lo van a aprender. Eso para más adelante con el calibrador Vernier sea más fácil realizar estas lecturas en pulgadas. No, después sería el pie de rey, directamente con un tema completo, pie de rey o calibrador Vernier, ¿no? Las características, los distintos tipos de pie de rey que hay, la función del nonio milimétrico y en pulgadas, ¿no? Gracias a ese nonio, yo puedo llegar a las precisiones de este instrumento. ¿No? Este instrumento tiene una precisión de 0,02 milímetros, ¿no? Sumamente preciso. Pero hay que saber interpretar y leer este instrumento, ¿no? Entonces, todo eso van a aprender. Tanto lectura en milímetros, como lectura en pulgada fraccionada y lectura en pulgada decimal. Van a ver igual los errores al momento de realizar las mediciones, ¿no? Los tipos de errores más comunes, ¿no? Que pueden ser por el instrumento, un error de fábrica, puede ser que el instrumento esté descalibrado, también puede ser un error del operario. Quizás no conoce el funcionamiento del instrumento o se encuentra distraído, ¿no? Entonces son distintos errores en los cuales se va a hallar lo que es la incertidumbre, el error absoluto y el error relativo, ¿no? Vamos a realizar aplicación práctica igual con cada uno de estos tipos de lectura, ¿no? Milímetro, pulgada fraccionada, pulgada decimal y errores en la medición. En el tercer parcial ya vamos a tener mediciones con ajustes y tolerancias, mediciones más precisas, necesitamos mayor precisión, ¿no? Empezando por el micrómetro, ¿no? Tenemos el micrómetro, sus partes más importantes, tipos de micrómetros, interpretación y lectura en milímetros. También hay este instrumento en pulgadas, ¿no? En milímetros también podemos realizar lectura externa de las piezas o también lectura interna. Reloj comparador, de igual forma la descripción de este instrumento, sus usos y directo la práctica. Transportador universal o goniómetro, que nos sirve para poder medir lo que son ángulos, ¿no? Yo voy a medir ángulos. Tenemos unas plantillas en las cuales ustedes van a realizar la lectura de ángulos. Este instrumento, el goniómetro, se diferencia del transportador convencional porque tiene un nonio de igual forma que nos permite llegar a una mayor precisión. En el goniómetro tenemos una precisión de 5 minutos de grado. Entonces tiene mayor precisión. Un transportador universal solo llega hasta 1 grado. Después tenemos el tema de ajustes y tolerancias, ¿no?
Vamos a hablar sobre las tolerancias, los juegos máximos, mínimos, tolerancias del ajuste, clases de ajustes, sistemas de eje único, agujero único, ajustes y tolerancias fundamentales, designación de estos ajustes y tolerancias, ¿no? Eso de acuerdo al tipo de ajuste, ¿no? Para ello tenemos que saber qué ajustes hay y nosotros cómo vamos a designar esos ajustes, ¿no? Si queremos que el ajuste sea holgado, si queremos que sea giratorio, deslizante o queremos que sea fijo. Todo ello influye según la clase de ajuste. Estos ajustes ya están normados, entonces tienen que saber realizar la lectura e interpretación de las tablas normadas. De igual forma, una aplicación práctica. Tenemos que ver los distintos rodamientos, los ejes, donde van a realizar una lectura, ¿no? Y así van a designar las tolerancias y ajustes, ¿no? Entonces tenemos igual la bibliografía, los textos se encuentran en plataforma, ¿no? Están en plataforma en la pestaña de recursos, ¿no? En la materia, entra en la materia, indica recursos, entonces ahí están todos estos libros, ¿no? Todo esto igual ha sido aprobado por el jefe de carrera, este es su sello, ¿no? Entonces, como ven, vamos a realizar lectura con distintos tipos de instrumentos de medición, ¿no? La mayoría, bueno, hasta la regla del flexo, han logrado conocer, ¿no? Tal vez uno que otro ha utilizado alguna vez un pie de rey, ¿no? O un micrómetro. Entonces se les va a indicar todo, desde el uso, la interpretación, la lectura, el cuidado que tienen que tener, en algunos casos la calibración del instrumento, todo ello, ¿no? Entonces, esas serían todas las unidades temáticas que vamos a ver durante el semestre. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? No, sí. Bien, ninguno. Bueno, entonces iríamos a la parte de materiales para la materia. En lo que sería la materia, bueno, su cuaderno, un lápiz, bolígrafo. Los instrumentos se les van a facilitar en el instituto, no es necesario que compren. Si alguno tuviera alguno de los instrumentos, desea traer, practicar y de igual forma, no hay problema. Lo que sí tienen que traer aparte sería una calculadora. Como vamos a realizar lo que son cálculos, conversiones, necesitan lo que es una calculadora. Pueden utilizar igual del celular, pero a veces varía, ¿no? Cuando realizamos mediciones y realizamos con conversiones que tienen que estar entre paréntesis y demás, a veces la calculadora no los realiza, del celular no los realiza de manera adecuada, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, una calculadora. Después, para el segundo o tercer parcial, como les indicaba, los instrumentos se les va a facilitar, no hay problema entonces de ello. Bien. Entonces, ahora voy a presentar lo que sería la introducción, ¿no?, a la materia. Bien. Bien. Metrología. Voy a presentar, soy el técnico superior Jorge Luis Contreras Kisbert. Metrología. Esta palabra, esta materia, tiene un significado, ¿no? Como varias palabras que han debido escuchar, esta palabra metrología proviene del griego, ¿no? Se divide en dos. Metrón, que significa medida,
y logos, que significa estudio, ¿no? Empíricamente debería ser el estudio de la medida o el estudio de la medición, ¿no? Pero, ¿no?, como están formando como técnicos, ¿no?, entonces hay que hablar de igual forma, técnicamente, apropiadamente, ¿no? Entonces, englobar lo que serían estas medidas, ¿no? Entonces, por ello tenemos la definición de metrología, que viene a ser el estudio, ¿no? Metrología tiene por objetivo el estudio de los sistemas de medida, ¿no? Estudio de los sistemas de medida. No podemos decir simplemente medición o medida o estudio de la longitud, estudio del diámetro, ¿no? Porque son distintos sistemas de medida, distintas unidades que yo puedo realizar una medición. Como indicaba, un sistema inglés, un sistema métrico, en donde tienen distintas unidades, en las cuales se pueden realizar conversiones. Bien, entonces ya tenemos la definición de metrología. Es el estudio de los sistemas de medida o de los sistemas de medición, ¿no? Lo mismo. Bien, estamos hablando sobre medidas, sobre medición, medir, ¿no? Pero, para ustedes, ¿qué es medir? ¿Qué significa medir? Puedo decir que es como comparar, ¿no? Algo así como sería yo como comparar una longitud, algo, ¿no? Ya, comparar. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna definición? ¿Algún concepto que tengan sobre medir? Ya, distancia. No solo distancia, podemos saber distintas unidades, ¿no? Por ejemplo, podemos medir voltajes, corrientes, longitudes, diámetros, temperatura, ¿no? Entonces, no tenemos que basarnos solo en lo que sería longitud. ¿La cual? Longitud, ¿no? Lo mismo que tu compañero, ¿no? No solo hay que basarnos en un tipo de medida, ¿no? Tenemos que ver también lo que va siendo un sistema en general, ¿no? Un grupo de unidades, ¿no? Está bien, está dentro de lo que sería medición, ¿no? Es determinar una longitud, ¿no? Conocer, saber cuánto es una longitud, un diámetro o la distancia de un punto a otro punto, ¿no? Son conceptos válidos dentro de lo que sería la definición de medir, ¿no? Pero como les indicaba, ¿no?, hay que hablar ya más apropiadamente, ¿no?, más técnicamente, cuando ustedes les pregunten qué es medir. Está bien, su compañero estaba por buen camino, el primero, el que dijo la palabra comparar. Cuando hablamos de medir, estamos hablando de comparar, ¿no? Entonces tenemos que tener esa palabra en nuestra mente. Medir es comparar, ¿no? Son sinónimos. Comparar un resultado. Podemos decir también una magnitud, ¿no?, con una unidad de medida patrón o con un instrumento de medida. Entonces, medir es comparar un resultado con un instrumento de medición o con una unidad de medida patrón. No tiene que faltar, pero, la palabra clave, comparar. Y esto puede ser resultado o magnitud. No puedo decir objeto cuando hablo en general lo que sería medición, porque ahí no estaría englobando todas las unidades, ¿no?, de los distintos sistemas.
por ejemplo, si yo quisiera realizar la medición de temperatura, ¿no? No es un objeto que yo puedo tocar, ¿no? Que yo puedo agarrar y listo. Obviamente, si me dicen la temperatura ambiente, no puedo agarrar. Si me dicen la temperatura de un metal, ahí sí, ¿no? Ya se puede agarrar, ¿no? Pero obviamente, si es caliente, nos vamos a quemar, ¿no? Entonces, por ello, ¿no? Lo mismo con la corriente. Si queremos medir corriente eléctrica, no lo vamos a estar tocando, no nos vamos a lastimar, ¿no? Entonces, no podemos decirlo como objeto. Trabajamos como resultado o como magnitud. Entonces, medir es comparar un resultado con un instrumento patrón, con un instrumento de medida, perdón, o una unidad de medida patrón. Cualquiera de los dos es válido. ¿No? Como vemos en la imagen, vamos a realizar la lectura, ¿no? Tanto de exterior, interior, ¿no? Profundidades, alturas, ¿no? Todo ello. Más que todo vamos a trabajar con este instrumento, con el calibrador Vernier o pie de rey. Por eso es casi que todo el segundo parcial va a ser lectura con este instrumento. Bien. Entonces ya sabemos qué es medir, es comparar. Ahora, puedo realizar mediciones de distinta forma. Entre las más generales, medición directa y medición indirecta. ¿Cómo creen que se realiza la medición directa? Me imagino que hacer con el instrumento, ¿no? Ya. ¿Pero cómo? Ya, un instrumento. ¿Cómo voy a realizar esa medida con un instrumento? Bien. Como indica su nombre, ¿no? Medición directa. Voy a medir directamente, ¿no? Tengo dos elementos. Lo que va siendo el elemento a medir, el objeto, el elemento a medir, que sería 1, y lo que es el instrumento de medición, ¿no? 2. Tengo dos elementos. Y se mide directamente, ¿no? Tengo la pieza, el instrumento y comparo. Listo, ¿no? Entonces, estas mediciones directas se obtienen cuando comparo directamente la pieza con el instrumento de medición. O el instrumento de medida con el objeto a medir, ¿no? Lo mismo. Es una medida directa. Ahora, la medida indirecta, ¿cómo la realizo? Son medidas obtenidas por cálculos. Ya, por cálculos. ¿Qué más? ¿Alguien algún otro concepto, alguna definición más? Medición indirecta. Por cálculo. ¿Qué más? Que es la mano para calcular más o menos los ángulos. ¿Ya?
Para lo que sería medición indirecta, no está bien lo que indica su compañero. Puede utilizar cálculos también, ¿no? Pueden ser dos tipos de medición indirecta, ¿no? Para lo que sería la medición indirecta, voy a comparar, ¿no? Tengo una pieza a medir, tengo un instrumento, pero aparte yo tengo una referencia. Tengo un tercer elemento. Por ejemplo, no cuento con un calibrador vernier, no cuento con un pie de rey, pero quiero saber cuánto mide el diámetro de alguna pieza que no logro sacar de alguna máquina, ¿no? No puedo introducir lo que es el instrumento completamente, pero puedo utilizar lo que sería un compás de exterior o un compás de interior, ¿no? Por ejemplo, ahí voy a tener mi pieza. Yo con el compás voy a tomar lo que es una referencia. Entonces ahí yo tengo el diámetro. ¿No? Y posterior voy a llevar a lo que sería la regla graduada, ¿no? Entonces yo tengo tres elementos ahora, ¿no? Tengo uno, lo que va siendo la pieza a medir, dos, la referencia y tres, el instrumento de medición. Entonces, para las mediciones indirectas, yo lo que necesito es una referencia. Necesitamos comparar con una referencia antes que con el instrumento de medida. Como indicaba su compañero, igual podemos utilizar en lo que sería cálculos. Es una medida indirecta para poder hallar algún ángulo, alguna longitud, alguna altura, ¿no? Por ejemplo, este gráfico que vemos a la derecha es de la mesa del seno, en cual yo tengo variables que puedo medir y hay variables que no puedo, ¿no? Por ejemplo, puedo tener la longitud, puedo tener aquí la altura, ¿no? Y quiero saber cuánto mide este ángulo. Entonces simplemente yo aplico lo que sería, ¿no?, un teorema, ya sea seno, coseno, tangente, de acuerdo a los elementos que yo tenga. No, en este caso puedo utilizar seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Y puedo despejar y hallar lo que sería el ángulo. O si ya tengo el ángulo, puedo hallar la altura. O si tengo ángulo y altura, puedo hallar lo que es la longitud, ¿no? Entonces es un tipo de medición que yo puedo ir realizando, pero indirectamente, ¿no? Porque yo tengo el objeto a medir, tengo el instrumento patrón y realizo algunas medidas, pero necesito esos datos para poder hallar otras variables. Entonces tengo referencias también. Entonces, medición directa, medición indirecta. ¿Cuál creen que se utiliza más y cuál creen que es la más precisa? Es la indirecta, ¿no? La indirecta. A ver, ¿qué más dicen sus compañeros? Ya. ¿Cuál es más preciso? ¿Medida directa o indirecta? Directo. Ya, medida directa. A ver, volveremos al gráfico de medida directa.
Medición directa, ¿no? Como indica su nombre, es algo directo. Son dos elementos: pieza a medir o objeto a medir y el instrumento de medición. Al realizar esta lectura, puedo cometer algún error. Sí, puedo cometer, como se indicó, tal vez por el instrumento, tal vez por el operador, ¿no? Tal vez está cansado de la vista y no está viendo bien cuánto mide, ¿no? Todo ello. Entonces puede tener un ligero error. Pero es el más utilizado, medición directa. La medición indirecta, recurrimos a este tipo de medición cuando no podemos realizar una medida directa, cuando no tenemos los elementos, los instrumentos para realizar alguna medición de alguna variable, de alguna magnitud, ¿no? Entonces recurrimos a ello. Por ejemplo, aquí en lo del compás, si voy a tomar el diámetro de la pieza y estoy agarrando mal el compás y he tomado un poco por demás, ¿no? La medida. Lo he tomado, podríamos decir, chueco, ¿no? Y le he dado un mayor diámetro, ¿no? Ese error yo lo voy a traspasar aquí, al instrumento de medición, a la regla, ¿no? Entonces el error va a aumentar, porque tal vez al pasarlo a la regla no voy a realizar una buena lectura, ¿no? Entonces ahí aumenta el error. Entonces, con mediciones indirectas, si no realizo muy bien la lectura, la toma de la referencia, puedo generar errores, ¿no? Por ejemplo, en lo que indicamos aquí en la mesa del seno para hallar ángulos o longitudes o alturas, ¿no? Si yo tomo las medidas, ¿no? Si yo tomo mal esas medidas, estas medidas se van a volver datos. Y estos datos, al realizar cálculos, estoy generando mayor error, ¿no? Entonces, por ello tengo que tener mucho cuidado al realizar la toma de esa referencia. Pero van de la mano. Algunas veces no puedo realizar medición directa, entonces tengo que recurrir sí o sí a una indirecta, ¿no? O necesito algún cálculo, entonces medida indirecta, ¿no? Pero el más utilizado tenemos de la manera directa. Si no logramos realizar alguna medida, entonces recién de una manera indirecta. ¿No? Como vemos aquí, ahí está el ejemplo de medición directa con pie de rey, ¿no? El gráfico de la izquierda, donde tenemos los dos elementos. Uno, la pieza a medir, y dos, lo que sería el instrumento de medida, ¿no? Donde está graduado y yo realizo la lectura. Son solo dos elementos. A la derecha tenemos un reloj comparador, que es un instrumento que de igual forma van a aprender a utilizar. Pero si ven, no dice medida indirecta, dice medida por diferencia o medición por diferencia. Esto porque tiene similitud con indirecto, porque si se fijan yo tengo tres elementos. Tengo uno, el instrumento, tengo dos, la pieza, y tres, el patrón, ¿no? Una referencia. ¿Qué de diferente tienen entre ambos tipos de medición? En que esta referencia, este bloque patrón, ya tiene una medida fija, ¿no? Ese bloque rectangular ya tiene una medida fija. Por ejemplo, si va a ser 25 milímetros, es 25 milímetros de patrón. En cambio, cuando yo tomo aquí una medida indirecta, con una referencia, no sé cuánto mide esa referencia.
¿no? Si en vez de tomarlo con un compás de exteriores, lo tomo con un pedazo de alambre, con un pedazo de guato, de pita, de hoja, no sé. Yo no sé cuánto mide ese trozo, ¿no? No sé si estoy tomando bien la medida, ¿no? En cambio, en esta medición por diferencia, yo sé cuánto mide mi referencia, lo que es mi bloque patrón, sé cuánto mide, ¿no? Y como indica su nombre, por diferencia, yo puedo saber cuánto mide la pieza a partir de ese bloque patrón. Si mide más del bloque patrón, o sea, más de 25, podemos decir, o es más pequeña la pieza y mide menos de 25, ¿no? Aquí el instrumento, el reloj comparador, me va a marcar si va a mover en sentido horario o antihorario, ¿no? Y según eso yo tengo que ir realizando la diferencia para saber cuánto es la medida de la pieza. Y este reloj comparador es un instrumento muy preciso, ¿no? Si ven, tiene una precisión de 0,01 milímetros. Sumamente preciso. Entonces, cuando llevemos ya lo que es el tema reloj comparador, lo van a entender de mejor manera, ¿no? Pero se realiza de esa forma la lectura. Yo necesito un bloque patrón y la pieza a medir. Y obviamente calibrar lo que sería el reloj comparador. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, consulta, duda? Bien. Creo que está todo claro, no hay dudas. Entonces, continuamos. Bien. Entonces, en lo que va siendo las mediciones que vamos a realizar, ¿no? Tenemos sobre todo dos tipos de mediciones. Mediciones lineales y mediciones angulares, ¿no? Entonces tengo esos dos tipos de medida. Medición lineal, ¿no? Vamos a empezar con ello. Medición lineal. Con los indicado hace poco, tenemos dos tipos de medida. Medida directa y medida indirecta. Vamos a hablar de los instrumentos de medición directa. Tiene también su división. Aquí, 1, 2, 3. Instrumentos de medición directa con trazos o divisiones, ¿no? Entre ellos tenemos lo que es el metro o flexómetro. Voy a utilizar alguna vez un flexo, regla graduada, ¿no? Que utilizo igual en dibujo técnico. Y aquí también en los trazos divisiones entra lo que serían los calibradores Vernier, ¿no? Que van a aprender a utilizar. Con tornillo micrométrico, ¿no? Con tornillo micrométrico, bueno, estarían solo los micrómetros, ¿no? Que de igual forma van a utilizar y van a conocer la interpretación y lectura con este instrumento. Con dimensión fija, ¿no? Para lineales yo tengo lo que es los bloques o galgas patrón, ¿no? Como explicaba hace rato, bloques que ya tienen una medida dada, ¿no? Son fijos. Galgas de espesores, ¿no? Para poder medir espesores, ¿no? Estas galgas ya vienen de 0,1, 0,2, 0,5 milímetros, 1 milímetro, ¿no? 0,05 milímetros, ¿no? Son galgas para poder realizar mediciones rápidas. Lainas calibradores, de igual forma.
limitadores, los límites pasa no pasa, ¿no? Por ejemplo, para ver los calibres de brocas, calibres de alambres, ¿no? Calibres de perforaciones, ¿no? Todo ello. Entonces tendrían lo que son medidas directas, instrumentos de medida directa lineales. Ahora, lo que son de medida indirecta, de igual forma tengo aquí los tres. ¿No? Comparativos, lo que son comparadores, comparadores mecánicos, ópticos, neumáticos, electroneumáticos, proyectores de perfiles. ¿No? Estos comparadores, ¿no? Como indica su nombre, comparan mediante un sistema, ya sea un sistema mecánico, ¿no? Como lo que tiene el reloj comparador, un sistema neumático, electroneumático, ¿no? Un sistema óptico. En un sistema óptico podríamos ver lo que es, por ejemplo, un nivel, un láser, ¿no? Por ejemplo, hay flexómetros que tienen inclusión de un láser para poder medir distancias, ¿no? Sin estar utilizando lo tradicional del flexo, ¿no? La regla graduada. Entonces, comparadores ópticos. Mediante un láser emite y retorna a lo que sea un receptor, ¿no? Y ahí mide lo que es la distancia. Medidores, instrumentos de medición indirecta trigonométricos, ¿no? Bolas, cilindros que nos sirven para verificar, ¿no? Mediante una máquina de medición de coordenadas, ¿no? Entonces ya no es directo lo que voy realizando, ¿no? Tomo instrumentos, perdón, referencias, ¿no? Lo que son relativos, instrumentos relativos, tengo los niveles, reglas ópticas, rugosímetros. Por ejemplo, un nivel, ¿no? Todos deben conocer lo que es un nivel, ¿no? Es aquí una pequeña burbuja que está entre dos líneas, ¿no? Una regla, ¿no? En un nivel, ¿no? Que mayormente se utiliza para lo que es nivelación de suelo, nivelación de muros, de lo que son pilares, también en lo que son instalaciones de puertas, por ejemplo, de puertas metálicas, ¿no? Es un instrumento de medición lineal, indirecto y relativo, porque aquí no me indica exactamente cuán nivelado está el elemento, ¿no? No dice está nivelado al 100%, está nivelado al 90%, no. Tiene un rango, ¿no? Como tiene estas líneas, la burbuja solo tiene que estar entre las dos líneas, ¿no? Acá tiene un espacio, tiene una tolerancia, podemos decir, un juego de que puede ir y venir, ¿no? Esa tolerancia, ¿no? Hace que esta burbuja pueda estar más a la derecha o más hacia la izquierda. Con tal que esté entre las dos líneas, para mí ya está nivelado, ¿no? Ahora, siempre tratamos que esté, pero lo más al centro posible, ¿no? Pero si no se logra y se lo ve que está entre las dos líneas, ¿no? Entonces decimos que ya está nivelado. ¿Para qué más? ¿No? Entonces, de esa forma. Es algo relativo, no es algo exacto. Bien, pasamos entonces a lo que serían los instrumentos de medida angular.
Los instrumentos de medida angular, ¿no? De igual forma tengo de dos tipos, de medida directa y de medida indirecta. Entonces tengo instrumentos de medición angular, directos e indirectos. Medición directa, ¿no? Angular yo tengo igual con trazos o divisiones, ¿no? Por ejemplo, un transportador simple que han utilizado, goniómetro que van a aprender a utilizar, escuadra universal. ¿No? Entonces son instrumentos que tienen divisiones, tienen trazos. Ahora también hay instrumentos angulares con dimensiones fijas, ¿no? Así como los bloques patrones en lo que es lineales. Yo tengo escuadras patrones. Escuadras con patrones angulares, ¿no? Por ejemplo, escuadras, la más conocida, una escuadra de 90 grados. ¿No? Escuadra de 45 grados. Escuadra de 30 grados, escuadra de 60 grados, son escuadras que tienen un ángulo fijo. ¿No? Calibradores cónicos, por ejemplo, donde introducen la pieza para poder saber cuál es el ángulo que tiene. ¿No? Entonces ya son fijos, hay que tener en juego y para ir probando, ¿no?, cuál es el ángulo que yo estoy midiendo. Bien, entonces también tenemos instrumentos de medida indirecta. Estos instrumentos más que todo son, por ejemplo, la falsa escuadra. Falsa escuadra que es muy similar a una escuadra universal. Yo puedo mover la escuadra, la falsa escuadra, y tomar un ángulo. Puedo tomar el ángulo de algún elemento, de un tubo, de un fierro, de la parte de alguna máquina, ¿no? Pero esta falsa escuadra no tiene una graduación, es por eso que no está arriba en lo que tiene trazos o divisiones. No tiene nada, es simplemente una falsa escuadra que se puede mover, ¿no?, que puede dar distinto ángulo, pero no sabemos cuánto es ese ángulo. ¿No? Entonces, sí o sí necesito otro elemento que sería un transportador simple o un goniómetro para poder saber cuánto es el ángulo que tiene esta falsa escuadra, ¿no? Luego sería la regla de senos o mesa de senos, ¿no?, la máquina de medición de coordenadas también, ¿no?, en las cuales yo realizo cálculos, ¿no? Ahí ingresa lo que son los cálculos para poder determinar lo que son medidas angulares. Bien, entonces tendría esos instrumentos para poder realizar distintas medidas, tanto directa o indirectamente, tanto lineal como de manera angular. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, muchachos? ¿Todo claro? Bien. Listo. Entonces veremos un poco de los instrumentos que vamos a ver durante el transcurso del semestre, ¿no? Van a utilizar este instrumento, lo que es el pie de rey o calibrador vernier, ¿no? Desde el segundo parcial van a aprender a realizar lecturas con este instrumento. Este instrumento, ya adentrándonos un poco, ¿no?, adelantándonos un poco el tema, puedo realizar medidas de exteriores. Tiene estas mordazas grandes para poder realizar la medida de exteriores.
Puedo realizar también con las mordazas más pequeñas medidas de interiores. Exterior, interior, no se logra ver aquí, pero tiene lo que es una varilla, con la cual yo puedo realizar la medida de profundidad. Y también la parte trasera del instrumento tiene lo que es para poder medir escalones. ¿No? Entonces yo con este instrumento puedo realizar 4 tipos de mediciones. Puedo medir exterior, interior, profundidad y escalones. ¿No? Entonces tengo una facilidad de medición con este instrumento, ¿no? Lo bueno es que también puedo realizar medidas en 2 sistemas. Puedo realizar medidas en milímetros, que es en la parte inferior, y la parte superior es en pulgadas. Entonces en 2 sistemas puedo realizar, en milímetros y en pulgadas. Esta parte que se desliza se llama nonio. Es el nonio milimétrico y el nonio en pulgadas. En lo que va siendo el nonio milimétrico, me permite, esta parte del instrumento es la que me permite realizar las medidas con mayor precisión. En el instituto contamos con 2 precisiones, con este instrumento en 2 precisiones, de 0,05 milímetros y de 0,02 milímetros. Entonces se cuenta con este instrumento, con 2 precisiones. En milímetros y en pulgadas, con 2 tipos de pulgadas. Pulgada fraccionada, que tiene hasta la precisión de 1/128 de pulgada. Y en pulgada decimal de 0,001 de pulgada. Como ven, entonces, la parte del instrumento que me da esa precisión, esa mayor precisión, va siendo estos nonios, tanto en milímetros como en pulgadas. Entonces van a aprender a realizar esas distintas lecturas, distintos tipos de medición, lectura en milímetros, en pulgada decimal y en pulgada fraccionada. Luego otro instrumento que van a utilizar para realizar lecturas e interpretación de medidas va a ser el tornillo micrométrico o también conocido como micrómetro, que es el que vemos en la imagen. Este instrumento cuenta con una mayor precisión, con una precisión de 0,01 milímetros. Pero tiene una ligera, tiene 2 limitaciones, podríamos indicar, ¿no? En comparación con el pie de rey, ¿no? A simple vista se puede ver, ¿no? ¿Qué limitación creen que tiene? El pie de rey, tornillo micrométrico. Y ese tema se puede ver, empieza muy grande, ¿no? Exacto. Con el tornillo micrométrico hay que tener cuidado porque este solo mide un rango. Ahí al lado de esta precisión está su rango de medida. De 0 a 25 milímetros puedes realizar con este instrumento. Después, si sobrepasa esa medida, entonces tengo que recurrir a otro tipo de micrómetro que va a medirme de 25 a 50
Si sobrepasa, entonces hay otro de 50 a 75, de 75 a 100, de 100 a 125, de 125 a 150 milímetros, ¿no? Vienen en juegos estos instrumentos, ¿no? Porque a veces supera la pieza mi instrumento de medición, entonces tengo que utilizar el otro. En cambio, el pie de rey ya tiene una longitud mayor para poder realizar las mediciones, tanto de diámetro como de longitud, ¿no? Si vemos, puede medir hasta 150 milímetros, ¿no? 15 centímetros. Y en pulgadas, hasta 6 pulgadas. Hay otro que mide hasta 20 centímetros, ¿no? Lo que serían 8 pulgadas aproximadamente. Entonces, una limitante del tornillo micrométrico es eso, el rango de medida que tiene. Porque si tendría que tener un instrumento, por ejemplo, así como el pie de rey que mida desde 0 hasta 150, sería muy grande este es su cuerpo, ¿no? En forma de C, sería pesado, tendría este vástago más grande, como tiene un tornillo aquí adentro, ¿no? Aquí adentro tiene un tornillo, ese tornillo que tendría que ser todavía más largo. Y como este funciona con movimiento de rotación, ¿no? Yo hago girar, como es un tornillo, yo hago girar el instrumento, ¿no? Para poder deslizar, para poder abrir o cerrar. Entonces yo tengo una pieza grande, voy a tardar nomás estar abriendo el instrumento, ¿no? Entonces, por todas esas limitantes se ha decidido hacer en juegos. Por eso también tiene una mayor precisión. ¿Qué otra limitante ven? Aparte de lo que sería el rango de medida. Hay una limitante más. ¿Qué limitante más? A comparación del pie de rey. Que a lo que veo no es como la verdad, digamos, se llama 20, 30, 40, 45, 45. Ya, lo que es su regla está por dentro, internamente está, solo que no se lo logra ver, ¿no? Van a aprender igual el tipo de lectura, van a entender por qué tiene ese tipo de nomenclatura de 0, 45, ¿no? Cuánto equivale cada línea, ¿no? Todo ello, ¿no? Pero algo que se nota, ¿no? Hemos indicado aquí que el pie de rey puede realizar 4 tipos de mediciones: exterior, interior, profundidad y escalones o alturas, ¿no? El tornillo micrométrico o micrómetro solo puede realizar un tipo de medición por instrumento. O sea, este instrumento que vemos aquí solo me permite realizar lectura, ¿no? De exteriores de piezas, ¿no? Entre 0 a 25, ¿no? Entre ese rango tiene que estar para que yo pueda realizar la lectura. Solo exterior. Ahora, hay otros instrumentos que son para medidas de interiores. Otro micrómetro, pero de interior. Hay otro micrómetro para profundidad. Hay otro micrómetro para alturas. Entonces, se necesita de otro instrumento similar para poder realizar otro tipo de medición. O sea, el micrómetro va a realizar en un rango, ese es su limitante, en un rango de medición y solo un tipo de medida, ¿no? Pero es mucho más preciso, tiene mayor precisión, pero tiene esas dos limitantes. Es por eso que también el más usado es el pie de rey o calibrador vernier, porque es completo. Tiene una buena precisión, 0,02 milímetros, es una buena precisión. Y puedo realizar 4 distintos tipos de medición, ¿no?
tornillo micrométrico. Esta llavecita que tiene el instrumento es para poder realizar la calibración del mismo. A veces se mueve este cero, ¿no? Entonces tenemos que calibrar 0 con 0. Entonces para ello ajustamos o aflojamos. De igual forma van a aprender a cómo realizar ese ajuste. El otro instrumento que van a ver igual es el reloj comparador, ¿no? Con este instrumento que tiene una precisión, bueno, en el instituto tenemos el que tiene precisión de 0,02. ¿No? Tenemos el reloj comparador de 0,02 milímetros, lo que sería 2 centésimas de milímetro. Y tiene igual un rango de medida, ¿no? Su rango de medida es de 0 a 10 milímetros. De 0 a 10 milímetros. Eso no quiere decir que solo va a medir de 0 a 10, ¿no? Eso quiere decir que tiene 10 milímetros de juego entre el bloque patrón y la pieza a medir. Por ejemplo, yo voy a tener una pieza, un bloque patrón de 50 milímetros, ¿no? Entonces yo lo voy a calibrar a 0, ¿no? A 0 y 0. ¿Listo? ¿No? Cosa de que este palpador que se le conoce esté tocando al bloque patrón, ¿no? Y yo lo calibro a 0. Entonces ahí quiere decir que yo tengo un juego que puedo medir de 50 hasta 60 milímetros, ¿no? La pieza puede estar en ese rango de medida. Si es más grande, entonces no voy a lograr realizar la medición. Ahora, si quiero que sea de 50 para abajo, entonces yo puedo seriarlo para que mida de 40 a 50, ¿no? Con este bloque patrón. O un intermedio que mida de 45 a 55, ¿no? Si la pieza está entre ese rango, ¿no? Entonces maneja ese rango de 10 milímetros con respecto a su bloque patrón, al bloque patrón que utilicemos. No es muy difícil su uso, ¿no? Van a ver al momento de utilizar, no es muy complicado. Solo se tarda un poco en lo que es la calibración. Después se realiza la medida fácilmente. El otro instrumento que igual forma van a conocer es el goniómetro. Este goniómetro me ayuda a realizar lectura de ángulos, pero con mayor precisión. Con un transportador convencional podíamos realizar medidas de hasta 1 grado. 1 grado. Pero con este instrumento podemos realizar lecturas hasta de 5 minutos. Eso gracias igual a un nonio angular que tiene aquí. Ese nonio angular está dividido cada 5 minutos. 5 minutos, 10, 15, 20, etc. 1 grado, ¿no? Tiene una equivalencia a 60 minutos. ¿No? Entonces con ello nosotros podemos realizar igual conversiones de ángulos. Van a conocer igual cuando avancemos lo que es goniómetro, los ángulos sexagesimales, hexagesimal, ¿no? Conversiones de ángulos, los radianes de igual forma, ¿no? Y el uso del instrumento. El nonio está dividido en 2,
Se puede leer tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, pero hay que tener en cuenta ciertos factores, ¿no?, que se los va a dar a conocer cuando lleguemos al tema de goniómetro, ¿no? Pero yo simplemente coloco aquí la pieza, ¿no?, y ahí me marca el ángulo, ¿no? Ahí yo tengo el ángulo, ¿no? Yo puedo medir. Entonces, como ven, van a realizar lecturas con distintos instrumentos que en su mayoría no han debido utilizar. Quizás alguno ha utilizado uno de estos instrumentos, tal vez ya conoce, ¿no? No, pero desde cero. Todos van a aprender a utilizar estos instrumentos. Consultas, dudas, muchachos. Creo que está todo claro. Bien. Para culminar, entonces, vamos a hablar de las unidades. Y las unidades básicas. Vamos a hablar un poco del sistema internacional. A ver, vamos a un rato, ¿eh? Compartir esta ventana. Listo. Se está grabando la clase, ¿verdad? Sí, está grabando la clase. Para que luego lo van a revisar en plataforma, ahí en plataforma va a estar. Bien, entonces vamos a hablar del sistema internacional, de las unidades básicas, ¿no? Vamos a hacer el sistema. Bien. Bien, unidades básicas. ¿Qué podemos medir? ¿De qué podemos realizar la medida? ¿Qué podemos comparar? ¿Está bien? Longitudes. Masas, Masa. ¿Está bien? ¿Qué más? Longitudes, masas. ¿Está bien? Temperatura. ¿Qué más? Ancho, El ancho estaría entrando dentro de lo que es longitud, ¿no? El ancho, el diámetro, todo eso es un tipo de longitud. Masa entre los pesos. Temperatura, bueno, lo que es temperatura, tanto grados Fahrenheit, Celsius, todo ahí entra. ¿Qué más? ¿Qué más podemos medir? el tiempo, El tiempo, exacto. Tiempo.
El volumen va siendo igual a una parte de longitud, ¿no? El volumen es lado por lado por lado, ¿no? Tengo tres longitudes, es longitud al cubo en sí. Entonces, entra en el sector de longitudes. Es una unidad derivada, el volumen. Entonces tenemos longitud, masa, temperatura, tiempo. ¿Qué más? La gravedad es una unidad igual, una subunidad. Es la mezcla de velocidad, de aceleración, ¿no? La velocidad igual es una mezcla de ambas, ¿no? Mezcla de longitud y tiempo, ¿no? Entonces estamos buscando las unidades fundamentales, las unidades que no dependen de otra unidad. Intensidad de corriente. Listo. ¿Qué más? Dos más ahí. 6 y la 7. De sustancia. ¿No? Lo que va siendo la molaridad, los moles. La unidad mínima. Y tenemos uno más, el 7. Densidad luminosa o lumínica, ¿no? Queda de los dos. Bien, ¿no? Entonces tenemos lo que son 7 unidades básicas. Longitud, masa, temperatura, tiempo, intensidad de corriente, cantidad de sustancia, intensidad luminosa o lumínica, ¿no? Viendo un poco más acerca de ellos, voy a compartir de nuevo el PowerPoint. Bien, ¿no? Entonces, en el sistema internacional, en 1960 teníamos a un inicio lo que es 6 unidades. Solo teníamos lo que es la masa, longitud, tiempo, intensidad de corriente, temperatura termodinámica, intensidad luminosa. En 1971 recién se incorporó la séptima, que sería la cantidad de sustancia, el mol. Este sistema internacional, bueno, trata de unificar, como indicamos, lo que son todas las unidades. O sea, si yo realizo la medida en longitudes aquí, en metros, me voy a otro país, igual tengo que realizar lectura en metros. Me voy a otro, igual en metros, ¿no? Es lo que trata el sistema internacional, de unificar todas las unidades. Si voy a pesar yo en kilogramos, entonces en kilogramos, ¿no? Pero sigue habiendo algunos países que no han adoptado el sistema internacional o no lo han adoptado por completo, ¿no? Tienen algunas unidades, pero otras siguen manejando el sistema internacional, perdón, el sistema inglés. ¿Cómo ser estos 3 países que son Estados Unidos, que comprende Estados Unidos y Alaska, lo que es Birmania y Liberia, ¿no? Que siguen manejando una mezcla de unidades, tanto del sistema inglés y el sistema internacional. ¿No? Entonces, dentro de lo que son las unidades básicas, ¿no? Ya nos indicó el tiempo nosotros lo medimos en segundos. La longitud, según el sistema internacional, se mide en metros, pero nosotros vamos a manejar en milímetros, ¿no?
Milímetro va siendo un submúltiplo del metro. Tiene un prefijo, mili, ¿no? Y ese prefijo tiene cierto valor, ¿no? Entonces, por ahí igual hay el tema de múltiplos y submúltiplos del metro, ¿no? Que vamos a ver la siguiente, en donde vamos a conocer esos prefijos. A cuánto valen, a cuánto equivalen, ¿no? Y conversiones igual entre dichos prefijos, ¿no? Después, masa. La masa, según el sistema internacional, se mide en kilogramo. Y se logra ver, kilogramo es K minúscula, G minúscula. No es una K mayúscula. La K mayúscula es para temperatura termodinámica, ¿no? Ahí. Para temperatura termodinámica, que sería en Kelvin. No es grado Kelvin, simplemente es Kelvin. La intensidad de corriente eléctrica es en amperios, ¿no? Se simboliza con una A mayúscula. La cantidad de sustancia, lo que sería mol, ¿no? Igual se lo simboliza como mol, se escribe mol. No tiene una letra específica para determinar eso. La intensidad luminosa se la mide en candela, ¿no? C y D minúscula, ¿no? Y según estas unidades básicas, recién se pueden ir realizando unidades derivadas, ¿no? De igual forma vamos a ver la siguiente. Unidades derivadas, como indicaban algunos, volumen, velocidad, ¿no? Aceleración, fuerza, potencia, frecuencia, ¿no? Todo ello. Nacen de estas unidades básicas, ya sea de una sola o de la mezcla de varias unidades básicas. Bien. Entonces tendríamos de longitud el metro. Vamos a hablar un poco acerca del metro. Antiguamente habían definiciones del metro, ¿no? Hasta llegar a la actual. La más remota que se tiene dato es de 1795, en donde nace la primera definición del metro. El metro indicaba en esta definición que era 1 sobre 10 millones de partes, ¿no? De la distancia entre el polo norte y la línea del Ecuador, pero pasando por el meridiano de París, ¿no? Entonces, como antes se utilizaba en ese tiempo la cartografía, entonces aplicaron eso y han dicho ya, hay 10 millones de metros entre el polo norte y la línea del Ecuador, pasando por el meridiano de París. Lo dividimos en 10 millones y ahí vamos a tener un metro, ¿no? Entonces, esa ha sido la primera definición del metro. Posterior, unos años después, porque decían, ya tenemos la definición, ahora ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿No? Porque como todo era en cartografía, no había cómo lo apliquen a la vida real, necesitaban un elemento físico, ¿no? Para que digan, ya, esta calle mide tantos metros, de este pueblo a este pueblo son tantos metros, ¿no? Con cartografía podían hacerlo, ¿no? Fácilmente, pero ahora, digamos, al interior de una casa, al interior del palacio, de donde sea, si querían medir algo, no podían porque según la cartografía solo podían medir entre ciudades, entre caminos, demás. Les era más difícil realizar la lectura del metro, ¿no? La medición de longitudes ya a pequeña escala. Entonces, por ello, en 1799
se crea el primer prototipo del metro. Una barra de platino estándar, ¿no? Una barra que, bueno, ellos han dividido ya mediante cartografía en 10 millones de veces, han tomado una de esas partes y han dicho ya, este es el metro, entonces lo han plasmado en una barra y esa barra es la que se ha ido utilizando. Ese era el metro, un metro, una barra de platino. Posteriormente, en los diferentes años, en 1889, 1927, 1960, han ido adicionando lo que es aleaciones a esta barra de platino, hasta llegar a una aleación de platino al 90% con iridio al 10%. ¿No? 10% de iridio, 90% de platino. Eso para que no sufran desgastes, oxidaciones también, ¿no? Por cuestiones ambientales. De todas formas, se los trataba de guardar en un lugar que era al vacío. Pero luego se va descartado. En 1983 se lo descarta y se utiliza una magnitud física. Ya no tenemos un objeto físico, tenemos una magnitud física, que sería la distancia de la luz, ¿no? Entonces, desde 1983, el metro se define como la distancia recorrida por la luz en el vacío en 1 sobre 299.792.458 partes de un segundo. ¿No? De ahí es lo que nace igual la velocidad de la luz. 300 por 10 a la 6 metros sobre segundo. ¿No? Un redondeo de ese número que vemos ahí. Entonces se va tomando ya magnitudes físicas, ya no objetos, patrón. Lo mismo ha pasado con el peso, ¿no? Con lo que es un cilindro para lo que es calibraciones de masas, ¿no? Antes, el kilogramo era un patrón, un cilindro patrón, de igual forma compuesto por platino e iridio, ¿no? 90% platino, 10% iridio, que se guardaba igual en la oficina de pesos y medidas, en Sèvres, París. Hasta el 2019 se seguía utilizando ese cilindro patrón. Pero del 2019 para adelante ya no, lo han desechado, ¿no? Igual que la barra del metro. ¿Por qué creen que ya no se utilizan objetos patrones? ¿No? Para calibrar, para definir lo que son estos elementos, la masa, la longitud. ¿Por qué yo no utilizo bloques, cilindros o barras patrones? ¿Qué creen que ha influido? ¿Qué pasa con todo metal? Con el transcurso del tiempo. ¿No será que no será que la carga Ya hemos dicho que varía, ¿no? Pero esto es
elementos trataban de mantenerlos siempre al vacío. Entonces no había interferencia, factores, magnitudes físicas que les afecten. Pero hay una que sí afecta, que es el tiempo. Por más que un material sea 100% inoxidable, que sea libre de corrosión, demás, va sufriendo un deterioro, un desgaste natural. Entonces, eso es lo que pasaba con estos bloques, con estos elementos patrón. Se iba deteriorando el material, porque si ven desde 1889, ya era uno de los últimos que han realizado experimentos con estas barras, ¿no? Y casi hasta 1983, casi 100 años han estado utilizando esa barra, ¿no? Y hasta el año nomás 2019 han estado utilizando lo que es el cilindro patrón, ¿no? De peso, de masa, ¿no? Entonces son varios años y ha sufrido un deterioro, ¿no? Han empezado a hacer estudios cada 3 a 5 años, ¿no? De qué pasaba con este material. Y se han dado cuenta de que se iba desgastando. Ya no medía 1 metro, por ejemplo. Medía 0,99997 metros, ¿no? Entonces, si perdía material, perdía longitud. Ya no podía utilizarse como un instrumento, como un bloque patrón. Lo mismo el cilindro. Si este cilindro perdía material, perdía longitud, aparte perdía peso. Entonces ya no pesaba lo mismo, ya no pesaba 1 kilo exacto. Entonces por ello es que se han descontinuado estos bloques patrones. En este caso, la forma de calibración para lo que son pesos de 1 kilo, de medio kilo, demás, para verificar y para definir lo que es 1 kilogramo, ¿no? Antiguamente se utilizaban unas balanzas, ¿no? Convencionales, donde en un lado colocábamos el bloque patrón de 1 kilogramo y al otro lado lo que nosotros queríamos pesar, ¿no? De esta forma se guardaba en domos, ¿no? Lejos de lo que sería el ambiente. Yo tengo una consulta. Sí, El elemento patrón de todas las bases es un niño plano, ¿no? Aunque se hace de sí, igual se ha deteriorado. Tenía un 90% platino y 10% iridio. Aún así, el desgaste natural, ¿no? De cualquier material, como va envejeciendo. Eso es lo que ha sufrido. Obviamente no es notorio. Al realizar las mediciones eran unidades muy pequeñas. Pero con el transcurso del tiempo, entonces eso va aumentando, y ya se vuelve algo significativo. Ahora, para ese tipo de verificaciones en lo que es 1 kilogramo, se utiliza esta balanza de Watt o balanza de potencia. No se tiene todavía muchos datos acerca de este instrumento, ya que desde recién desde el 2019 se está empleando, ¿no? Entonces hay algunas imágenes, algunos principios de su funcionamiento, ¿no? En sí se utiliza lo que es un campo magnético. Tiene lo que es un sistema magnético, donde se coloca igual un bloque para saber si pesa 1 kilogramo o no. Tiene una bobina que se energiza. Es como una balanza, es como esta balanza prácticamente, solo que acoplado a lo que serían campos magnéticos y un láser. Al momento de activar la bobina, entonces va a bajar, ¿no? Se va a activar el campo magnético, baja. Aquí se desprende de ese campo magnético que tenía. El láser que estaba marcando en 0 va a marcar una cierta longitud, ¿no? Entonces son factores
son magnitudes físicas que ahora se utilizan. Ya no utilizo un bloque patrón para comparar si es un kilogramo o no. ¿No? En este caso, entonces, si hay campo magnético, estamos actuando con la constante de Planck. Hay luz, entonces estamos utilizando longitud de onda, estamos utilizando velocidad de la luz, ¿no? Son factores, son varias magnitudes físicas que se involucran en ese funcionamiento, ¿no? Entonces ya no es directamente con un bloque patrón, son con magnitudes físicas. Aquí vamos a ver un poco el funcionamiento, ¿no? Es como una balanza prácticamente. Tiene un imán permanente, ¿no? Activamos la bobina, entonces genera un mayor campo que el que ya está activado, ¿no? Entonces se mueve la balanza y el láser igual me marca cierta longitud. Entonces van tomando todos esos valores y utilizando las magnitudes físicas, las fórmulas, todas esas constantes que no varían, ¿no? No varían. Entonces, con ello se saca un resultado, una definición del kilogramo. Actualmente están utilizando lo que es esta balanza de Watt. Una cosa recién, desde el 2019, se ha descontinuado este bloque patrón, ¿no? Del peso, de la masa, ¿no? Bueno, después lo que es el tiempo, de igual forma. Antes se lo medía con lo que es, ¿no? Relojes de arena, con lo que va haciendo el sol, ¿no? Según la posición del sol, según las lunas. Posterior ya hemos llegado a lo que es el mecanismo de engranajes, ¿no? En el reloj se acuerda. Después los relojes digitales de ahora, ¿no? Para lo que va haciendo la intensidad de corriente, ¿no? Ampere es el que ha descubierto mediante sus experimentos con fuerzas, ¿no? Fuerzas que se producen generando en un campo magnético, ¿no? Es por eso que igual hay instrumentos de medición de corriente que no son al contacto, ¿no? Las pinzas amperimétricas, por ejemplo, que se utilizan no son al contacto, ¿no? Se envuelve el cable, ¿no? El cable pasa por la pinza y ya está. No, ya no necesito abrir el circuito. Además, en corrientes elevadas no puedo estar abriendo un circuito. No, todos han sido cambiados por magnitudes físicas. Por ejemplo, esto de la intensidad luminosa, ¿no? Tiene que ver con la frecuencia, ¿no? En la intensidad de la radiación emitida. Esta intensidad tiene cierta potencia, pero varía su frecuencia. Un ejemplo claro es el arco iris o los colores que nosotros podemos observar. La luz llega y se refracta en algunos puntos, en algunos elementos, ¿no? Como por ejemplo para la generación del arco iris, ¿no? La luz viene y se refleja y fragmenta en lo que serían las gotas de agua, ¿no? Es por eso que durante la lluvia o después de la lluvia, cuando hay todavía condensado, se logra ver los colores del arco iris, ¿no? Eso por cada color tiene cierta frecuencia de esa radiación de luz, ¿no? Entonces depende de ello, depende de la frecuencia. La cantidad de sustancia o mol, bueno, ha sido introducida recién en 1971, en donde se utiliza lo que es el número de Avogadro.
Eso han debido verlo en la parte de química en colegio, número de Avogadro, ¿no? 6,023. Sí, por 10 a la 23. ¿No? Gracias a ello, es lo que se identificó el mol, gracias a ello se puede hacer conversiones a átomos, ¿no? A moléculas, ¿no? Y así podemos saber la cantidad de sustancia. Además, con la tabla periódica, de igual forma, si tengo moles, puedo tener masa, ¿no? Eso dependiendo, bueno, de cada elemento, ¿no? En la tabla, cada elemento tiene su peso atómico. Entonces, como van viendo, todas estas unidades básicas, que antes algunos tenían unos bloques patrón, unos elementos patrones, han sido cambiados a lo que son magnitudes físicas, a lo que son fórmulas, a lo que son constantes, cosas que no van a cambiar con el transcurso del tiempo, con el desgaste. Faltaría hablar de temperatura, pero eso vamos a hablar con un tema aparte, cuando llevemos lo que es conversiones de temperatura y lo que es dilatación y contracción. No, porque todos los materiales reaccionan de distinta manera frente al calor o frente a un bajón de temperatura. Algo muy simple que se puede ver como experimento así es las calaminas. Cuando está haciendo un sol fuerte, a mediodía, a media tarde, se escucha como si estuvieran haciendo pipocas ahí arriba. Es porque se está dilatando el material. Al calentar se está aumentando de longitud. Pero no va a aumentar 1 metro, medio metro, 1 centímetro. Son milésimas de milímetro, centésimas o hasta décimas de milímetro. Como está aumentando esa longitud, entonces, como que la perforación que tiene, donde está sujeto, entonces se mueve un poco, y eso es lo que suena. Lo mismo, cuando ya pasa el calor en la tarde, ¿no? En la noche empieza a hacer un poco más de frío, ¿no? En ese rato igual empieza a sonar, cuando hay ese cambio de temperatura. Otra vez empieza a sonar porque está volviendo a su longitud inicial, ¿no? Y eso es con galvanizado, por ejemplo. Con otros elementos, con otros materiales, se puede notar que hay una mayor elongación o una mayor contracción. ¿No? Están tabulados en tablas. De igual forma, van a aprender a utilizar esas tablas. Bien, muchachos. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Antes de retirarnos. La siguiente clase es presencial, ¿no? Según cronograma, sí, debería ser presencial la siguiente clase, ¿no? Solo esta semana tendría que ser virtual. ¿Y el aula qué parte? A ver, un momento. Ahorita te indico. El aula es en la 204. Según el horario que me han facilitado, es en el aula 204.